La provincia de Córdoba cuenta con 3,5 millones de habitantes aproximadamente, convirtiéndose así en la segunda provincia más poblada de la República Argentina. La ciudad de Córdoba es su capital, más conocida por sus habitantes como La Docta. Este lugar no se encuentra ajeno a la innovación o boom tecnológico actual. Es aquí cuando toma protagonismo el sitio web o la red más popular y utilizada del mundo, YouTube. Los YouTubers son usuarios que nacen de esta plataforma, utilizada para compartir videos tanto amateurs como producciones profesionales. Hola. Hola, ¿cómo están? Soy el Bedo. Hola a todos, soy Vincha de la Luisa, el youtuber del pueblo. Nosotros somos Mateo Y Jin. y juntos somos parte de Hecatombe. Los invito a ver este documental. Un fenómeno social es una conducta que sucede dentro de un contexto social y que tiene la particularidad del feedback, de que es un suceso, una conducta, un comportamiento como consecuencia de influencias del ambiente y que a su vez ejerce influencia en el ambiente. Cuando hablo de comportamientos puede ser una idea, puede ser un sentimiento, puede ser una moda, puede ser una forma de organizarse. ¿Por qué el nombre Hecatombe? La verdad que fue una casualidad y en un momento Lucas dijo Hecatombe y fue como que sonaba bien. Era una palabra que nosotros usábamos en esa época. Es como se armó un hecatombe, nos daba a quilombo, lío. Perdón. Bueno, mi nombre es Gino Gori, yo tengo 25 años. Hace 5 años que formo parte de Hecatombe. Yo soy Mateo Pole Zavala o Mate Peseta. Soy actor, guionista y digamos encargado de lo que es la parte audiovisual en lo que es puestas de cámara y postproducción de Hecatombe. Bueno, yo principalmente soy actor, soy guionista y yo además, como estudié administración de empresas, me encargo de la parte también administrativa. En general, los 7 somos actores, digamos, y todos tenemos distintos tipos de humor. Eso lo valoramos mucho, entonces intentamos que en lo que es el guionado estemos todos. Todos hacemos la etapa de brainstorming, de tirar ideas, de guionado. Después en general nos dividimos, a veces algunos hacen preproducción o si no directamente los hacen otros miembros del equipo. Lo que somos Hecatombe, Mateo se encarga mucho más de por ahí dirigir algunos videos, co-dirigirlos con Teo, que él es director de cine. Después Agustina, ella tiene un estudio de diseño, ella es diseñadora gráfica, entonces también se encarga de hacer todos los diseños, además también actor de guionar. Ale Basile, el estudio de publicidad, es community manager, se encarga mucho más de las redes. Agustín Parra hace postproducción, bueno, Mateo también hace postproducción, sobre todo efectos especiales y todo ese tipo de cosas los hace Agustín Parra. Lucas y Agus Peralta, ellos se enfocan más en los guiones un poco más tradicionales. Y bueno, y después conocimos a Teo, que Teo ahora es nuestro manager. Él es director de cine, tiene una perspectiva muy interesante de lo que podemos llegar a hacer juntos. Hicimos el primer video que fue Grasencrem 2, Camino de Maduro, en que nosotros queríamos apostar por mejorar la calidad técnica, entonces empezamos a ampliar el equipo. Todas nuestras comidas. Ya en resumen, este año ya mucha gente labura atrás de cámara. Nosotros ya nos enfocamos mucho más en lo que tiene que ver con el guión, fundamental, que tienen que ver también con postproducción para ver cuestiones de riesgo y qué sé yo, y bueno, y ser nosotros los actores. Pero en todas las otras cuestiones hay un equipo de gente que ahora está remando con nosotros así, hombro a hombro. El nombre Bedito, el apodo, surge del colegio secundario. Comenzamos a ponernos apodos entre nosotros y comenzamos a abreviar los apellidos. De esa forma era como se iban generando. Así que mi apellido es Acevedo, quedó Bedo, que es mi apodo actual. Mi apodo es Bedo, pero luego, en el momento que me encontraba creando la cuenta, puse Bedito porque algunas compañeras me hacían de manera, ¿cómo se dice? Cariñosa, Bedito, con el diminutivo. Y así se creó el nombre del canal y lo que fue mi apodo en gran parte. Comencé en YouTube hace aproximadamente 11, bueno, prácticamente desde el comienzo, desde que se creó la plataforma. Yo me encontraba trabajando en una agencia de comunicación digital
yo hacía animaciones. Al comienzo, bueno, si bien la plataforma se había creado para otra cosa y después ya lo hicieron para videos, fue ahí en donde la conocimos la mayoría de los que comenzamos en ese momento. Comencé a subir todo ahí, encima me daba un contador de visitas, una caja de comentarios, imagínate, todo eso lo tenías que programar o sacarlo de algún lado. Y normalmente no funcionaban bien. Así que directamente era una solución genial. ¡Ah, qué molesto! Esta es una actividad que me gusta bastante porque en internet los números van perdiendo poco a poco cierto valor en nuestra psique. Un video tuyo que tiene 60.000 visitas, por ejemplo, decís, bueno, está bien el número, más o menos, aunque comparado con otros números, pero si te lo imaginas en personas reales, es más que la capacidad total que tiene el Estadio Olímpico Chateau Carrera. La plataforma de YouTube ha generado, junto con las otras formas de redes sociales, un hito en la historia de la humanidad. No tengo miedo de exagerar con lo que estoy diciendo, porque por primera vez la gente cree y sabe que tiene algo para subir y para ser escuchada. Para ser escuchada, para demostrar lo que sabe hacer, ya sea subiendo un tutorial de una receta, de una manualidad, diciendo lo que piense, lo que sienta, o subiendo cosas que considera cómicas o que considera dignas de ser mostradas. Esto, por primera vez, dejamos de ser consumidores para ser creadores de contenido. Entonces, desde ese punto de vista, los youtubers son protagonistas de este fenómeno, de gran fenómeno social. Ser youtuber es simplemente ser un usuario de la plataforma YouTube. No hay ninguna bola más que eso. Es simplemente ser usuario de la plataforma de YouTube. ¿Y qué significa para mí? Digamos, es simplemente eso. Yo no me acostumbro, personalmente no me acostumbro. La gente te reconoce en la calle, te saluda. La verdad es que es muy loco. Intentamos disfrutarlo mucho, o sea, la gente tiene como mucho cariño, y eso la verdad que es hermoso. Las ventajas que creo que trae es que de repente somos conocidos como influencers de acá de Córdoba con algún tema actual o con algún tema que a las personas les compete. Digamos, como decir, tenemos videos como Papá soy gay, de golpe, que trata el tema de la homosexualidad y la aceptación. No te con la que sea. Sos mi hijo y te amo tal cual sos. Elija lo que elijas. Yo quiero que seas feliz. Somos figuras que influyen en la opinión popular porque tenemos gente que nos sigue y que le importa lo que decimos. Somos de otro palo distinto, y que es lo bueno y lo malo, porque hay muchos que no lo terminan de entender. No se entiende por qué somos conocidos, porque los que no nos conocen para nada. Y los que nos conocen mucho y son fans. Y las cosas que por ahí no están buenas, con los medios tradicionales, que no entienden mucho lo que haces, muchos no valoran, a veces se desvirtúa un poco. El concepto de youtuber está como un poquito desvirtuado, porque hay de todo en YouTube. Hay gente que hace como contenido basura, vamos a decirle, que no hace quedar bien parada la plataforma, y eso te afecta directamente a vos. Por más que vos hagas otra cosa, si sos youtuber, eso te afecta. Entonces como que por ahí socialmente no está tan bueno. Hola gente, ¿cómo están? Kepcho y como verán, nuestro amigo Bedito vinieron a Córdoba, así que decidimos hacer un super juego de improvisaciones. La idea es que... Actualmente YouTube está repleto de gente que simplemente lo hace por la plata y por la fama. Está repleto, como también hay mucha gente que lo hace por simplemente amor al arte, o gente que hace ambas cosas al mismo tiempo. Cualquiera que elijan está perfecto. Yo ya las he hecho por placer, ya las he hecho por plata, ya las he hecho por fama, ya la he hecho de vuelta por placer, la he hecho por curiosidad, ya la he hecho de todas formas. Yo creo que es altamente constructiva esta actividad, porque es un espacio cuidado de expresar lo que uno piensa, lo que sabe hacer o lo que cree que puede compartir, en un lugar en donde puede editarlo, puede intentarlo varias veces hasta que le salga bien. Entonces esto va como construyendo la autoestima y mejorando la forma que uno tiene de expresarse. El riesgo es cuando uno intenta tapar huecos e inflar el ego con esto. Entonces termina creyendo que es lo que sube y que vale de acuerdo a la cantidad de me gustas que recibe. Entonces ahí se genera una distorsión y una ruptura con mi interior. Cuando yo era chico, qué lindo, mi infancia. Yo tuve una infancia muy linda, sacando a los negros de mierda que me pegaban en la escuela, que me decían que tenía cara de nena. Cuando inventaba juegos, venía y me rompía los Cuando juegos. era chico, sufrí de bullying, pero creo que como la mayoría, inclusive entre los youtubers, todos tienen el video, mi historia del bullying.
Anda a saber cuántas son inventadas, pero porque garpa. Pero cómo afecta eso en mí en un montón de formas. Inclusive, seguramente hay detalles que tengo que solucionar psicológicamente que no tienen que ver con creador, con ser creador, pero como ser creador creo que fue el inicio, uno de los inicios. Porque si yo bien era creativo y me gustaba crear cosas, el boom comenzó más que nada cuando, en mí, el boom personal, fue cuando las personas que me agredían se comenzaron a reír conmigo y no de mí. Entonces fue como una especie de escudo. Digo, wow, o sea, puedo divertirme creando y a la vez obtengo... La pelota tenía que venir, me tenían que pegar. ¡Negro de mí! ¿Por qué no agarran la pelota? ¡Me encajo por Esa fue la consecuencia del bullying para lo que es creación. Fue positiva para la creación. Bueno, yo creo que el primer video fue muy importante, que fue con cierto entusiasmo 1. Al ser musical y eso, la verdad que se viralizó mucho. Fue un video que tuvo la mayor cantidad de vistas en nuestro canal por mucho tiempo. El primero. Después hicimos uno igual, el segundo, y también como que lo superó. Yo creo que hacer video nos abrió muchas puertas, pero yo creo que nosotros aprendimos mucho con eso. La verdad es que no nos regaló nada en lo absoluto, y que si por ahí YouTube no hubiera sido tan popular, seguramente era otra plataforma, o seguiríamos haciendo teatro. Al ser nosotros actores, no solamente youtubers, hace que tengamos esa por ahí flexibilidad de adaptarnos a otras plataformas, otra cosa, como que si en algún momento se nos hubiera dado la televisión, haríamos televisión. La producción de video, tenés videos que yo puedo hacer en un día. Mínimo, yo creo que el mínimo de un video, absolutamente mínimo, editando, son 6 horas. Y máximo he estado 2 años haciendo un video. El episodio creo que es no sé si el 3 o el 4, el de Cuadradito y Circulito, Pasos de Oro. Este duró 2 años. Tenga. Bueno, habrá que enjuagarse nomás. Está lleno de detalles, los escenarios tienen mucho trabajo en conjunto con Kion también está presente, los presentaciones que ha hecho él. La música está compuesta mirando el episodio como Tommy Cherry, como se hacía antes. ¿Sos sordo vos? Está bueno ese episodio, fue como mi tesis. Cuando lo terminamos y lo producimos, lo terminamos y lo publicamos, la sensación fue esa. Actualmente lo veo y digo, ese episodio está perfecto. No le toco nada. Y es muy difícil, y pasen años y que diga, no, eso. Pero la verdad es que le haría este otro detalle, o eso lo hice de más, pero no, yo lo veo y el episodio está perfecto. Hace media hora que te estoy diciendo que se eche el agua. Me estoy bañando yo. Es que no sabía que te estabas bañando. ¡Cállese! ¿Y vos qué estabas haciendo? Estaba practicando mi coreografía para el concurso anual de baile. Voy a bailar bajo la lluvia y ganar mi primer premio. ¡Sí! ¿Qué vas a ganar vos? Si mira la cara. Cuadradito y Circulito vendrían a ser como una especie de hijos. Para mí significan un montón. Yo los veo y tienen tanto trabajo de animación minúsculo. Para la gente ve, es un cuadrado, es un círculo, no es gran cosa, pero adentro tiene muchísimo trabajo. Por ejemplo, Cuadradito, cuando está triste, dependiendo de qué clase de tristeza es la forma en que lo animo. Por ahí cierro o agrando un poco más la boca. Si está angustiado, así está... o se siente que lo están engañando, pero sigue estando triste. Son diferentes expresiones, así que son muy humanos al fin y al cabo, así que lo siento como si fueran mis hijos. Me encantan. Hacelo vos. No, yo no hago eso. Es porque yo soy buenito. La base de todo es que sea comedia. A partir de ahí pueden ser guiones quizás más convencionales, o de golpe podemos jugar a bizarrear un poco más, decimos nosotros. Por ahí estamos en una etapa un poco más experimental en la que nos permitimos hacer guiones que salgan de una estructura común. Complicado y aturdido, así me levanté.
que salga, incluso te puedes enganchar con La vida en canciones 4 sin haber visto los otros porque no hay correlación entre ellos más que el formato. Y una vez que descubren uno, empiezan a ver todos. La amante, digamos, como que tuvo la noche de aventuras con Mateo el día anterior a la boda y se enamoró. Pensaba... Común, de repente que tengan un remate más aleatorio, más inesperado, pero sobre todo, principalmente Catombe hasta ahora ha trabajado con buscar que los videos tengan insight. Nosotros le hicimos insight a las ideas que tienen una identificación directa con algún tema actual. El rato, vamos a ser felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Hola, ¿cómo están? Soy Bedito y estás viendo... Yo siempre estuve haciendo ping pong entre lo que es la pantalla web y los escenarios. Por ahí no lo hacía mediante ser una banda, sino que muchas veces iba y ya hacía disertaciones. Con ustedes, Valentín Acevedo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. ¿Hay algún micrófono inalámbrico que se puede utilizar? ¿Qué hacía? En vivo. Explicaba de qué constaba mi trabajo y mi vida. Es lo mismo que hacía en los videos. Hacía también humor, porque lo hacía mediante humor, lo mismo que hacía en los videos. Así que siempre estuve haciendo ping pong en lo que es el plano real y el plano pantalla. A veces lo hacía con banda y a veces simplemente iba y hacía el mismo papel influenciador que hacía en la pantalla. Así que siempre estuvo presente. Hace un tiempo creé una obra que se llama Alto Juego, en donde me uní con otras personas que también trabajan en YouTube, en el ámbito musical, fueron Acutute, Ale, su baterista, y yo, y generamos una colaboración y trasladamos eso en lo que es una obra teatral y musical. En ese momento lo que sucedía en el escenario es que cuadradito y circulito aparecían en pantalla y nosotros en la vida real. Podés ir a ver los temas musicales en vivo y podés también disfrutar de lo que era un episodio de la serie mezclado, bueno, con los personajes, tanto ellos como son youtubers. No quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Actualmente estoy haciendo cosas mucho más bajada de potencia. Digo, a veces hago pequeños shows tocando directamente la guitarra acústica yo solo. Estoy en un momento, un impasse de bajada de energía. Estuve muy arriba porque el show de Alto Juego era saltar, quitar, hacer un montón de cosas en el estudio. Y esto era algo ahora más, el corazón más expresivo, más del momento. Actualmente, de lo que vivo, YouTube es como mi agente publicitario. YouTube es sustento económico que otorgan ellos mediante lo que es AdSense, su sistema publicitario dentro, es simplemente, toma, es un detalle que tienen ellos. Después vos tenés que conseguir las marcas o ir y trabajar de lo que genera el impacto de lo que haces en YouTube. No, sí funciona, las producciones funcionan como un sustento económico. Por ahí YouTube no es lo que más nos hace ganar dinero, que es muchas veces lo contrario de lo que la gente cree. Para que se den una idea, YouTube funciona así. Vos tenés visualizaciones en tu canal, YouTube pone publicidad en tu canal y te pagan un proporcional a las reproducciones. Pero eso está sometido a lo que es la oferta y demanda de publicidad de tu país. Mientras más empresas hay que estén dispuestas a poner plata en YouTube, más caro sale la publicidad en YouTube, entonces tu visualización cotiza más alto.
Entonces, en Argentina es muchísimo más bajo que en México, muchísimo más bajo que Europa y mucho, mucho más bajo que en Estados Unidos. El verdadero dinero está en el trabajo con marcas y vos, la exposición que le das a esas marcas en tus productos y después los espectáculos en vivo, ya sea la obra de teatro o shows en vivo. El fenómeno youtuber es un fenómeno tecnológico y también social. La tecnología cambió mucho la forma de consumo de la gente y esa forma de consumo también condiciona el estilo de vida de las personas. Definitivamente es un fenómeno social. Estamos empezando a, como te decía al principio, a ser creadores de contenido, entonces estamos tomando como una forma más activa de ser parte de la sociedad. Esto ha desarrollado incluso hasta el sentimiento de ser ciudadanos del planeta. Ser un youtuber en Córdoba es bastante particular, sobre todo porque somos los únicos youtubers en Córdoba, porque Bedito está viviendo en Buenos Aires ahora, así que es una experiencia muy particular el hecho de que... En el Luisa es porque de niño me hacían burla con las cejas, tenía las cejas bastante anchas, se me unían las cejas como los gallegos y se me bajaban a hacer un asco. Y bueno, los más grandes me decían sácate la vincha de la cabeza. Yo odiaba, me dijeron vincha, jugamos el vasco, bueno vos jugás con él y con el niño que tiene la vincha de la cabeza, me decían. Y bueno, un día agarré el presto barro de mi viejo y me afeité al medio y quedé así como ahora y más me dieron con un caño y vincha y me quedó vincha de por vida. Y de la Luisa por mi mamá, ¿no es cierto? Antes de eso me decían el chico de la Luisa, cuando iba a una despensa a comprar algo, atendele al chico de la Luisa, por favor. Maestro, por favor, entréname. Quiero bajar la panza urgente, en serio. ¿Vos querés bajar la panza? Sí. ¿Hoy? Sí, culero. Escuchá, para bajar la panza hay que eructar todo. ¿Querés bajar la panza? Yo empecé a hacer videos en 2005, un video que hice un kickboxer en el Cruz del Eje, tuvo muchísima reproducción. En ese tiempo prácticamente no existía el término youtuber directamente. Empecé a hacer videos de parodias, de películas, así, ¿cierto? Poner mi voz. Después despegó mucho un Proyecto X, una parodia que yo hice, Proyecto X. ¿Viste la Luisa? No, pero te tequila ese, culiamos Fernet. Es verdad. Debo por el jodón que se viene. ¡Sabroso! Y después todo lo que fue Rápido y Furioso en el Cruz del Eje. Ese video me dio, no sé, 10.000 suscriptores, me habrá dado 50.000 en 2 días más o menos. Yo había hablado mucho de cosas que estaban pasando en ese momento en mi ciudad, ¿no es cierto? Sin dar nombres, he hecho que los personajes entre ellos interactúen y hablen sobre los problemas que estaban pasando en Cruz del Eje, que en ese momento tenían que ver con la fiesta de los chicos. ¿Cuál es la misión, pelado? Según sabemos, esta mina trabaja en la MUNI y es la dueña del predio de la Fiesta del Olivo. ¿La dueña? Así es. La Fiesta del Olivo antes era del pueblo, pero esta mujer compró el predio y la puso su nombre. Son toda una manga tránfuga bárbaro en esa familia. Lo que quiero, que vayan al Cruz del Eje, vayan a la municipalidad y saquen a todos esos zánganos que están ahí. Gratis no lo vamos a hacer. A cambio queremos un asado completo con pollo, chinchulines, morcilla, etc. Está muy cara la carne. Entonces no te olvides del Fernet. Muchas veces a mí se me critica que en mis videos son todas las mismas voces. Y claro, soy yo. Pero ¿qué pasa? Me modifico las voces, hablo normal, me pongo una voz de mujer, una voz de hombre grande, cosas por el estilo. Me voy modificando un poco la voz para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Después Rápido y Furioso, me metí a culo cuarteto y ahí exploté todo. Recontra remasterizada que te hizo parar el corazón y la p*** en calidad HD, 4K HT y HDP, DVD RIP, Blu-ray RIP para que te recagues de RIP. Pasá, gordo, dale, que está frío. Bueno, ¿alguien sabe lo que es un chori?
Boy, Carly, pasa enfrente. A mí me gusta Maroon 5 ¡Cállese! y David Guetta. No me importa. Ahora van a estudiar qué es un chori, cómo se prepara el fernet, con qué gaseosa se prepara el fernet y la definición de resaca. Profe, ¿un pancho es lo mismo que un chori? Porque mi mamá dice que sus sándwiches de chorizo son insalubres. Se está sorteando una cagada de pilla y te estás dando todos los números. Anda, sentate. Yo personalmente puedo resultar medio creído de lo que te voy a decir, pero a mí me gustan solamente mis videos. Porque yo veo los videos de las otras personas y me parecen muy todo lo mismo. Sobre todo no me gustan para nada, y es algo que de 10 videos de youtubers, 9 son así. Las clásicas bromas en la calle, por favor, esas son una estupidez. Lo peor de todo es que estoy viendo que cada vez más youtubers hacen esas cosas. Básicamente creo que buscan expresarse y ser escuchados. Eso en líneas generales, depende de lo que suben, es lo que buscan. A veces cuando suben transgresiones, entonces a veces buscan generar el impacto en el público. El youtuber del pueblo, pincha de la Luisa. Me empezaron a decir así y veía los comentarios que me decían en YouTube del pueblo y empecé a poner eso en mis videos. Pienso que será porque, a diferencia de otros youtubers, al menos los videos que hago son más de pueblo, más humildes, y sobre todo soy de fácil acceso. O sea, a mí cualquier persona me puede ver, cualquier persona me puede pedir una foto. Actualmente trabajo en la municipalidad de acá de mi ciudad de Cruz del Eje, en la parte informática de mi ciudad, de la municipalidad de mi ciudad. Pero en mi caso, ¿no? Es una ayuda nomás que te da YouTube, no es para vivir. Esto es más para un joven, ¿cierto? El ser youtuber vos ganas muchísimo dinero si tenés a alguien que te sepa explotar eso, ¿no es cierto? No que te pague solamente YouTube, sino que la persona te ponga en 15 eventos que vos tenés que ir. A mí también me han ofrecido muchísimo, yo no he aceptado ninguno de esos eventos. A mí también me han ofrecido hacer obras de teatro. Yo no soy actor, o sea, yo soy youtuber. Este año... Concéntrate, Wadi. Dime qué puedes ver. Veo una casa en Cruz del Eje. ¿Esa niña está armando un vaso? Déjame hablar, pero tú estoy hablando yo. Hay un vasito... Para hacer un video, preparar una película o algo así, lo primero que tengo que hacer es ver lo que voy a parodiar, o sea, porque hacerla así normal no me sale. O sea, tengo que ver lo que voy a hacer, analizar y me entallo, ¿no? ¿Y qué pasa? Películas que me gustan, como por ejemplo Rápido y Furioso, Escuela de Cuarteto, Titanic, todas esas cosas me salieron. Pero yo entré para leer novelas. Yo no veo novelas, pero ¿qué pasa? La tengo que ver obligado. Porque a la hora de la cena, mi vieja está viendo novelas y tengo que mirar la novela, ¿me entendés? Y por ahí la odio tanto la novela, la trama que tiene la novela. O sea, por ejemplo, no puedo decir una novela cuando ustedes en la infidelidad siempre tapan la boca. Eso es clásico en la novela, ¿viste? Basta con eso. Quédate quieta. Padre, re nuestro, que está en el re cielo, re contra santificado. Me voy a la bosta, boludo. Vaya al lado, Ay, padre, no. No, escucha, si esa pendeja me muerde el cuello teniendo 5 años, imagínate cuando tengo 21. Sí, yo hago lo que sea tendencia, pero para mí. No sé cómo explicarte, una tendencia es algo para todo el mundo, ¿no es cierto? Porque la tendencia en YouTube está todo ahí. Pero si yo veo que algo me encantó, lo tengo que hacer. No sé cómo explicártelo, se tiene que sentir eso, ¿no es cierto? Como por ejemplo los videos de Cicatricure, eso que he hecho. Está comprobado. 9 de cada 10 mujeres tiene cara de orto. Hoy Cicatricure presenta su nueva crema anti-cara de orto. Son unos videos que lo largaste y llegaron a los millones de reproducciones, ¿no es cierto? Si ya vas bajándote como el 8º paquete de galletitas sonrisas y seguís con cara de orto, proba Cicatricure. Proba la nueva Cicatricure anti-cara de orto. Y si no te curas porque sos así de feo, Sí, tenés más. ganas de estornudar. Hay más youtubers por el tema de la fama que por el tema económico. Les interesa más tener fama y ganarse algún prestigio, ¿no es cierto? Que más lo económico. Hay muchas cosas que se suben y mucha la variedad de lo que uno puede elegir consumir. Uno puede elegir consumir cosas triviales para pasar el tiempo, cosas cómicas, o puede elegir consumir videos crueles, videos fundamentalistas,
videos que hablan sobre formas de crecer, de mejorarse. Entonces, el por qué creo que se consumen estas cosas depende de lo que se consuma. Y ser youtuber es ser una persona que se siente libre de poder dar todas sus opiniones, todas sus ideas, y la libertad de poder compartirlo con gente, que eso te da la oportunidad de conocer un montón de personas y recibir cariño de personas que no tenías ni idea que lo ibas a recibir, cariño, conocer gente que no tenías ni idea que lo ibas a conocer. Es muy lindo todo eso, la verdad. Cosas que no quiere decir que si no sos youtuber no lo puedas hacer, pero pienso que se te abrieron muchas puertas siendo youtuber, la verdad. Muchísimas gracias, nos estamos viendo cuando pinten la situación. Yo diría una frase, dime qué consumes y te diré quién eres. Pasa que yo de niño era Bart Simpson, te juro. Era muy dañino de niño. Tenemos a la vuelta de mi casa un hombre que compraba y vendía botellas de vidrio. Y tenía una tapia así de alta. La tapia me daba acá, yo era un niño, tenía 9 años más o menos. Y un día se me ocurre, ¿qué pasa si le sacamos las botellas y se las volvemos a vender? Y el tipo nunca se dio cuenta, le sacamos las botellas y se las volvió a vender, el tipo no las compraba. El tipo todavía vive, si me está escuchando hablar, estoy salvando. En un show había hecho un show colaborativo y la otra banda había llevado un amigo, no sé quién era, que llevó un gas pimienta. Y en un momento estaba en el baño y lo probó, no sé qué quiso hacer, pero la cuestión es que se expandió por todo el lugar y se perdió plata, tuvimos que sacar a la gente, evacuar. A ver la mierda. Gracias a todos, hijos de mil puta. Tenemos una mesa con todos falsos, todos caretas, todos. Dice así. Vos te tenés que suscribir, 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 después mírate este video está mortal, este está recopado, este no se queda atrás, te gustó ponle me gusta, te gustó ponele like, dale loco compartilo, dale che no seas culiao y suscribir, vos te tenés que suscribir, vos te tenés que suscribir, vos te tenés que suscribir,